La verdadera enseñanza de Jesús fue censurada. Spinoza lo sabía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen más de 40.000 denominaciones cristianas diferentes en el mundo? ¿Por qué si todos siguen al mismo Jesús, hay tantas interpretaciones contradictorias de su mensaje? ¿Será posible que la verdadera enseñanza de Cristo haya sido deliberadamente ocultada de la humanidad durante más de 1700 años? Hoy vas a descubrir una verdad que ha sido censurada por siglos, una verdad tan poderosa que un filósofo del siglo XVII fue excomulgado de su propia comunidad por revelarla. Baruch Spinoza no solo desafió a las autoridades religiosas de su época, sino que demostró con evidencia histórica irrefutable que los textos sagrados habían sido manipulados, editados y censurados por quienes detentaban el poder. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre el cristianismo? ¿Tienes el valor de enfrentar una verdad que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la religión, la historia y el poder? Si es así, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar podría ser la revelación más importante de tu vida. Pero antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. Escríbeme en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora estás viendo este video. Es increíble saber que personas de todo el mundo están buscando la verdad al mismo tiempo que tú. Y si sientes que este contenido puede cambiar la perspectiva de alguien que conoces, no dudes en compartirlo. La verdad no debe permanecer oculta más tiempo. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido un favor que me ayudaría enormemente. Dale un toque al botón de me gusta ahora mismo. Esto ayuda a que YouTube muestre este video a más personas que, como tú, buscan respuestas reales sobre estos temas tan importantes. La biblioteca perdida del cristianismo primitivo. Imagina por un momento que fueras un arqueólogo y encontraras una biblioteca enterrada durante siglos. Al abrir los primeros manuscritos, descubres que contienen enseñanzas de Jesús completamente diferentes a las que conocías. ¿Qué pensarías? ¿Sería posible que estos textos fueran más auténticos que los que has leído toda tu vida? Esto no es ciencia ficción. En 1945, en el pueblo egipcio de Nag Hammadi, un campesino llamado Mohamed Ali Zaman estaba buscando fertilizante para sus cultivos cuando se topó con una vasija de cerámica sellada. Dentro de esa vasija había 13 códices de papiro que contenían 52 textos gnósticos, muchos de los cuales habían estado perdidos durante más de 1500 años. ¿Sabes qué encontraron en esos manuscritos? Evangelios completos atribuidos a apóstoles como Tomás, Felipe y María Magdalena. Textos que presentaban a un Jesús completamente diferente al que conocemos hoy. Un Jesús que hablaba de conocimiento interior, de despertar espiritual, de la divinidad inherente en cada ser humano. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, comienza con estas palabras revolucionarias. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás puso por escrito. ¿Palabras secretas? ¿Por qué Jesús tendría enseñanzas secretas? ¿Qué era tan peligroso en estos conocimientos que debían mantenerse ocultos? En este Evangelio, Jesús dice: si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre viviente. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aquí Jesús no habla de salvación externa, de instituciones religiosas o de intermediarios. Habla de un reino interior, de autoconocimiento, de una divinidad que ya existe dentro de cada persona. ¿Por qué este mensaje fue censurado? ¿Qué amenaza representaba para las autoridades religiosas? Pero los textos gnósticos no fueron los únicos que desaparecieron misteriosamente.
Los historiadores estiman que existieron más de 200 evangelios diferentes en los primeros 3 siglos del cristianismo. ¿Dónde están todos esos textos? ¿Quién decidió cuáles debían sobrevivir y cuáles debían ser destruidos? La respuesta nos lleva al año 325 después de Cristo, a la ciudad de Nicea, donde el emperador romano Constantino convocó al primer concilio ecuménico de la historia cristiana. Pero espera un momento. ¿No te parece extraño que un emperador pagano que adoraba al dios Sol Mitra fuera quien decidiera qué textos cristianos eran auténticos y cuáles no? Constantino no se convirtió al cristianismo por fe, se convirtió por política. El cristianismo se había vuelto tan popular en el imperio que era imposible seguir persiguiéndolo. Entonces, si no puedes vencer a tu enemigo, ¿qué haces? Lo controlas desde adentro. Y eso fue exactamente lo que hizo Constantino. En el concilio de Nicea, 325 obispos se reunieron para decidir la doctrina oficial del cristianismo. Pero, ¿cómo tomaron esta decisión trascendental? ¿Fue a través de oración, meditación o revelación divina? No. ¿Fue a través de votación política? Sí, como lo oyes. Los dogmas fundamentales del cristianismo fueron decididos por mayoría de votos, como si se tratara de elegir un alcalde. ¿Sabes cuál fue el resultado? Se estableció oficialmente que Jesús era divino, igual al Padre, y se creó el dogma de la Trinidad. Pero, ¿qué pasó con quienes no estaban de acuerdo? Fueron declarados herejes, sus textos fueron quemados y ellos mismos fueron perseguidos hasta la muerte. El obispo Arrio, por ejemplo, sostenía que Jesús era subordinado al Padre, una posición que hoy podría parecer razonable, pero en Nicea fue declarado hereje y sus seguidores fueron perseguidos por todo el imperio, ¿te imaginas? Personas que habían dedicado su vida a seguir las enseñanzas de Jesús fueron perseguidas y asesinadas por otros cristianos simplemente por tener una interpretación diferente. Después del concilio, Constantino emitió un edicto que decía: los escritos de Arrio, donde quiera que se encuentren, deben ser entregados al fuego, de modo que no solo su doctrina perversa sea destruida, sino que no quede ni siquiera memoria de él. Y yo ordeno además que si alguien es sorprendido ocultando un escrito de Arrio y no lo entrega inmediatamente para que sea quemado, su castigo será la muerte. ¿Puedes creer esto? Un emperador romano ordenando la quema de textos cristianos y la ejecución de quienes los conservaran. ¿Esto te suena a la voluntad de Dios o a una maniobra política para consolidar poder? Pero la censura no terminó ahí. Durante los siguientes siglos, cualquier texto que contradijera la doctrina oficial de Roma fue sistemáticamente destruido. Los gnósticos fueron perseguidos hasta la extinción. Los arrianos fueron masacrados. Los montanistas fueron eliminados. Los ebionitas desaparecieron. ¿Qué tenían en común todos estos grupos? Todos preservaban enseñanzas alternativas sobre Jesús. Los ebionitas, por ejemplo, eran judíos que seguían a Jesús, pero lo consideraban un profeta humano, no divino. Sostenían que Jesús había venido a cumplir la ley judía, no a abolirla. Siguieron observando el sábado, la circuncisión y las leyes alimentarias. Para ellos, Pablo era un falso apóstol que había distorsionado el mensaje original de Jesús. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los ebionitas eran los descendientes directos de los primeros seguidores de Jesús, aquellos que habían conocido personalmente a los apóstoles. Ellos preservaban las tradiciones más antiguas del movimiento de Jesús, pero fueron declarados herejes y eliminados porque su versión del cristianismo no convenía a los intereses políticos de Roma. Los manuscritos que sobrevivieron lo hicieron por accidente, enterrados en jarras de cerámica en el desierto egipcio, lejos del alcance de los censores romanos. Y cuando fueron descubiertos en el siglo XX, revolucionaron nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Pero ¿qué hay del propio Jesús histórico? ¿Realmente existió o es solo una construcción mitológica? Esta pregunta ha atormentado a los eruditos durante siglos y la respuesta es más compleja de lo que podrías imaginar.
El problema es que no tenemos evidencia contemporánea directa de la existencia de Jesús. Los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de su supuesta muerte por personas que no lo conocieron personalmente. Los historiadores romanos y judíos de la época no mencionan a Jesús en absoluto, lo cual es extraño si realmente fue una figura tan importante como nos han hecho creer. Josefo, el historiador judío más importante del siglo I, menciona brevemente a Jesús en sus Antigüedades judías, pero la mayoría de los eruditos considera que este pasaje fue alterado por copistas cristianos posteriores. El pasaje original probablemente se refería a Jesús como un maestro judío problemático, no como el Mesías. ¿Esto significa que Jesús nunca existió? No necesariamente. Probablemente existió un predicador judío llamado Yeshua, Jesús en arameo, que vivió en Palestina durante el siglo I. Pero el Jesús histórico y el Cristo de la fe son dos figuras completamente diferentes. El Jesús histórico era un judío observante que predicaba la llegada del reino de Dios, probablemente como un reino político que liberaría a los judíos del dominio romano. Enseñaba principalmente a otros judíos y no tenía intención de fundar una nueva religión. Sus seguidores lo consideraban un profeta, un maestro, posiblemente el Mesías esperado, pero no un Dios. El Cristo de la fe, en cambio, es una construcción teológica desarrollada décadas después de la muerte del Jesús histórico. Este Cristo es divino, preexistente, Salvador universal, fundador de una nueva religión que reemplaza al judaísmo. Esta figura fue creada principalmente por Pablo de Tarso, quien nunca conoció al Jesús histórico. ¿Y qué hay de los paralelos con otras figuras mitológicas? Esto es algo que las autoridades religiosas prefieren que no sepas. El nacimiento virginal, la muerte y resurrección, la ascensión al cielo, todos estos elementos existían en las religiones mistéricas del mundo greco-romano mucho antes del cristianismo. Mitra, el dios solar persa, nació de una virgen el 25 de diciembre. Fue visitado por pastores, tuvo 12 discípulos, murió crucificado y resucitó al tercer día. Dioniso tuvo un nacimiento milagroso. Convirtió el agua en vino, murió y resucitó. Atis nació de una virgen, murió y resucitó. Osiris murió y resucitó. Juzgaba a los muertos en el más allá. ¿Casualidad? No lo creo. Los primeros cristianos tomaron elementos de estas religiones mistéricas y los incorporaron a la historia de Jesús para hacer el cristianismo más atractivo para los paganos del Imperio Romano. Pero, ¿cuál era entonces la verdadera enseñanza de Jesús? Si eliminamos todas las capas de mitología, teología y política que se añadieron posteriormente, ¿qué queda? Los textos más antiguos sugieren que Jesús enseñaba sobre el despertar de la conciencia, sobre la posibilidad de que cada ser humano experimentara directamente lo divino. Hablaba del reino de los cielos como un estado de conciencia, no como un lugar físico. Enseñaba que la salvación venía del conocimiento interior, no de la fe ciega en doctrinas externas. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo salió de mí y el todo llegó hasta mí. Partid un leño, yo estoy ahí. Levantad una piedra y me encontraréis ahí». ¿Qué significa esto? Que lo divino no está separado del mundo, sino que es la esencia misma de toda la realidad. Esta enseñanza era revolucionaria porque eliminaba la necesidad de intermediarios religiosos. Si lo divino está en todas partes, si cada persona puede experimentarlo directamente, ¿para qué necesitas sacerdotes, iglesias o instituciones religiosas? ¿Puedes imaginar por qué esta enseñanza fue considerada tan peligrosa? El filósofo que desafió a todas las religiones. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te enseñaron sobre Dios, la religión y las escrituras sagradas fuera falso? ¿Tendrías el valor de decir la verdad, sabiendo que esto te costaría todo lo que tienes, tu familia, tu comunidad, tu sustento, tu seguridad? En 1656, en la próspera ciudad de Ámsterdam, un joven judío de 24 años tomó esa decisión imposible. Su nombre era Baruch Spinoza,
y lo que hizo ese día cambiaría para siempre el curso de la filosofía, la religión y el pensamiento occidental. Pero para entender por qué Spinoza se convirtió en el hombre más peligroso de Europa, primero debemos conocer su historia. Nació en 1632 en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española. Su padre, Miguel de Spinoza, era un comerciante exitoso y un miembro respetado de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Sabes por qué la familia de Spinoza había tenido que huir de España? Durante siglos, los judíos habían vivido en la península ibérica, contribuyendo enormemente a su desarrollo cultural, científico y económico. Pero en 1492, los reyes católicos emitieron el Edicto de Granada, que ordenaba la expulsión de todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Imagínate la situación. Familias que habían vivido en España durante generaciones se vieron obligadas a elegir entre traicionar su fe ancestral o perder todo y exiliarse. Muchos eligieron la conversión forzada, convirtiéndose en cristianos nuevos o marranos, pero continuando practicando el judaísmo en secreto. Otros, como los antepasados de Spinoza, eligieron el exilio. Estos judíos sefardíes llegaron a Ámsterdam llevando consigo no solo sus tradiciones religiosas, sino también su amor por el aprendizaje, la filosofía y el libre pensamiento. Era una comunidad cosmopolita, educada, que había estado expuesta a múltiples culturas y formas de pensar. ¿Crees que fue casualidad que en este ambiente intelectualmente estimulante naciera uno de los filósofos más revolucionarios de la historia? Desde pequeño, Baruch mostró una inteligencia excepcional. Dominaba el hebreo, el portugués, el español, el holandés y el latín. Estudió en la escuela talmúdica de la comunidad, donde se destacó por su brillantez, pero también por sus preguntas inquietantes. ¿Por qué Dios ordenaría la masacre de pueblos enteros en el Antiguo Testamento? ¿Por qué existen tantas contradicciones en las Escrituras? ¿Cómo podemos estar seguros de que Moisés realmente escribió la Torá? Estas preguntas no surgían de la rebelión adolescente, sino de un estudio profundo y riguroso de los textos sagrados. Spinoza había notado inconsistencias que los rabinos preferían ignorar. Había observado que el Pentateuco contenía anacronismos, repeticiones y estilos literarios diferentes que sugerían múltiples autores. Había estudiado a los filósofos medievales como Maimónides, que ya habían señalado problemas similares siglos antes. Pero lo que realmente alarmó a las autoridades de la sinagoga no fueron sus preguntas académicas, sino sus conclusiones filosóficas. Spinoza había comenzado a desarrollar una visión del mundo que era incompatible no solo con el judaísmo, sino con cualquier religión tradicional. ¿Cuál era esta visión tan peligrosa? Spinoza había llegado a la conclusión de que Dios y la naturaleza eran la misma cosa. No existía un Dios personal, antropomórfico, que interviniera en los asuntos humanos. No había milagros, profecías verdaderas o pueblos elegidos. Todo en el universo seguía leyes naturales inmutables, y lo que llamamos Dios no era más que la totalidad de la realidad natural. ¿Puedes imaginar el impacto de estas ideas en una comunidad religiosa? Si Dios no es una persona, ¿cómo puede hacer pactos con pueblos específicos? Si no hay milagros, ¿qué sentido tienen las historias del Éxodo, la división del Mar Rojo, las plagas de Egipto? Si no hay profecías verdaderas, ¿por qué obedecer las leyes de Moisés? Los rabinos intentaron razonar con el joven Spinoza. Le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines si mantenía sus opiniones en privado y participaba públicamente en las ceremonias de la sinagoga. Era una suma considerable para la época, suficiente para vivir cómodamente sin trabajar. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías aceptado el dinero y callado la verdad? Spinoza rechazó la oferta.
Para él, la verdad no estaba en venta. Continuó expresando sus ideas, no por rebeldía o para causar problemas, sino porque creía sinceramente que la humanidad tenía derecho a conocer la verdad sobre la religión y las escrituras sagradas. La respuesta de la comunidad judía fue drástica y sin precedentes. El 27 de julio de 1656, Spinoza fue llamado a comparecer ante el tribunal rabínico de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Lo que sucedió ese día resonaría a través de los siglos. El texto completo de la excomunión de Spinoza es uno de los documentos más extraordinarios en la historia del pensamiento religioso. Permíteme leerte algunas líneas. Por decreto de los ángeles, por sentencia de los santos, anatematizamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza con la maldición con que Josué maldijo a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a los niños y con todas las maldiciones escritas en la ley. ¿Puedes creer la violencia de este lenguaje? Continuaba. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. Quiera el Señor no perdonarle jamás. Quiera el Señor encender contra ese hombre toda su cólera y traer sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Pero la maldición no terminaba ahí. El documento especificaba que nadie podía comunicarse con Spinoza, ni oralmente ni por escrito. Nadie podía hacerle favores, vivir bajo el mismo techo que él, acercarse a menos de 4 codos de distancia o leer cualquier cosa que él hubiera escrito. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Spinoza fue literalmente borrado de la existencia social. Su propia familia tuvo que repudiarlo. Sus amigos de la infancia no podían ni siquiera saludarlo en la calle. A los 24 años se encontró completamente solo en el mundo. ¿Y cuál fue su crimen? Pensar libremente, hacer preguntas, buscar la verdad. ¿No es esto exactamente lo que las religiones dicen que debemos hacer? Buscar a Dios, buscar la verdad, usar la razón que supuestamente Dios nos dio. Pero la persecución de Spinoza no terminó con la excomunión. Poco después, mientras caminaba por las calles de Ámsterdam, un fanático religioso intentó apuñalarlo. Spinoza logró escapar, pero el cuchillo le desgarró el abrigo. Conservó ese abrigo el resto de su vida como recordatorio de lo que le costaba decir la verdad. ¿Crees que estos ataques lo silenciaron? Todo lo contrario. Spinoza se dedicó por completo a desarrollar y defender sus ideas filosóficas. Se mudó a los alrededores de Ámsterdam, donde se ganaba la vida puliendo lentes ópticos, una profesión que había aprendido para mantener su independencia económica. Durante los siguientes años, Spinoza escribió su obra maestra, el Tratado Teológico Político. Este libro era una bomba intelectual que atacaba los fundamentos mismos de la religión organizada. ¿Sabes qué demostró Spinoza en este tratado? Que la Biblia no era la palabra literal de Dios, sino una colección de textos escritos por diferentes autores humanos en diferentes épocas históricas. ¿Cómo lo demostró? A través del análisis textual más riguroso que se había hecho hasta entonces. Spinoza mostró que el Pentateuco contiene referencias a eventos que ocurrieron siglos después de la muerte de Moisés. Por ejemplo, el texto dice «hasta el día de hoy», al referirse a ciertos lugares y costumbres, lo que implica que fue escrito mucho tiempo después de los eventos que narra. También identificó diferencias estilísticas que sugerían múltiples autores. Algunas secciones se refieren a Dios como Elohim, otras como Yahvé. Hay duplicaciones de historias con detalles contradictorios. Hay anacronismos evidentes, como referencias a los filisteos antes de que llegaran a Palestina, o menciones de camellos domesticados antes de que fueran domesticados históricamente. Pero lo más revolucionario del análisis de Spinoza era su explicación de los milagros y las profecías. ¿Cómo explicaba estos fenómenos sobrenaturales? Los milagros, según Spinoza,
Eran eventos naturales que la gente de la época no podía explicar científicamente. Las profecías eran predicciones vagas que parecían cumplirse solo en retrospectiva o eran añadidas a los textos después de que ocurrieran los eventos predichos. Y los profetas, para Spinoza, los profetas no eran receptores de revelaciones divinas, sino individuos con una imaginación poderosa y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Sus visiones eran productos de su psicología individual, no comunicaciones directas de Dios. Esta explicación naturalizaba completamente la religión. Si no hay milagros reales, si no hay profecías verdaderas, si la Biblia es solo literatura humana, ¿qué queda de la religión tradicional? Según Spinoza, quedaba lo esencial, la enseñanza moral universal del amor al prójimo. Pero ¿cómo reaccionaron las autoridades religiosas a estas ideas? Como era de esperarse, con horror y furia, el tratado teológico-político fue inmediatamente prohibido en toda Europa. Los censores católicos y protestantes se unieron para suprimir un libro que consideraban más peligroso que cualquier herejía anterior. ¿Por qué era tan peligroso? Porque no atacaba solo una religión específica, sino el fundamento mismo de toda religión revelada. Si los métodos de Spinoza se aplicaban a la Biblia, también podían aplicarse al Corán, a los Vedas, a cualquier texto sagrado. Ninguna religión estaría a salvo del análisis crítico. Pero Spinoza no se detuvo ahí. En su obra póstuma, La Ética, desarrolló una filosofía completamente nueva sobre Dios, la naturaleza y el ser humano. Su famosa frase Deus sive natura, Dios o la naturaleza, resumía su visión panteísta. Dios no es una persona que gobierna el universo desde afuera, sino que es el universo mismo. ¿Qué implicaciones tenía esta visión? Si Dios es la naturaleza, entonces todo lo que existe es divino. No hay división entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra, entre el alma y el cuerpo. Todo es una sola sustancia, una sola realidad que se manifiesta de infinitas maneras. Esta visión eliminaba la necesidad de iglesias, sacerdotes, rituales y ceremonias. Si Dios está en todas partes, puedes encontrarlo en la naturaleza, en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en ti mismo. No necesitas intermediarios que te digan cómo acceder a lo divino. ¿Puedes ver por qué esta filosofía era tan amenazante para las instituciones religiosas? Si las personas podían acceder directamente a lo divino, ¿para qué necesitaban las iglesias? Si la naturaleza misma era sagrada, ¿por qué necesitaban textos sagrados? Si la razón podía revelar la verdad, ¿por qué necesitaban la fe ciega? La influencia de Spinoza se extendería mucho más allá de su época. Sus ideas sobre la crítica bíblica sentaron las bases para el estudio moderno de las religiones. Su filosofía panteísta influyó en pensadores como Goethe, Schelling y Einstein. Su defensa de la libertad de pensamiento inspiró a los fundadores de las democracias modernas. Pero durante su vida, Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual. Murió en 1677, a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar causada por el polvo de vidrio que inhalaba mientras pulía lentes. Murió pobre, solo, rechazado por su propia comunidad, pero con la conciencia tranquila de haber dedicado su vida a la búsqueda de la verdad. ¿Valió la pena su sacrificio? 350 años después, seguimos debatiendo sus ideas. Los textos que él demostró que eran de autoría múltiple ahora son estudiados de esa manera en todas las universidades serias del mundo. Los métodos de crítica bíblica que él desarrolló son herramientas estándar en los estudios religiosos modernos. Su visión de la democracia y la libertad de pensamiento se convirtió en la base de las sociedades occidentales. Pero tal vez
Lo más importante es que Spinoza demostró que es posible cuestionar las autoridades religiosas y sobrevivir. Demostró que la verdad es más fuerte que la censura, más poderosa que la excomunión, más duradera que la persecución. La revolución silenciosa de la crítica bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitamos fe para creer en los textos sagrados? ¿Por qué las religiones insisten en que no debemos cuestionar, analizar o investigar científicamente sus escrituras? ¿Será porque saben que estos textos no resistirían un examen riguroso? Spinoza fue el primero en aplicar los métodos de investigación científica a la Biblia, tratándola no como un texto sagrado intocable, sino como cualquier otro documento histórico. Lo que descubrió revolucionó para siempre nuestra comprensión de las Escrituras y sentó las bases de lo que hoy conocemos como crítica bíblica. Pero, ¿qué significa exactamente la crítica bíblica? No es un ataque destructivo contra la religión, como a menudo se malinterpreta. Es simplemente la aplicación de métodos académicos rigurosos para entender cómo, cuándo, dónde y por quién fueron escritos los textos bíblicos. Es el mismo tipo de análisis que aplicamos a cualquier obra literaria o documento histórico. Imagina que eres un detective investigando un caso complejo. Tienes varios testimonios de testigos, pero notas inconsistencias en sus relatos. Algunos detalles no coinciden. Las fechas no cuadran. Los estilos de narración son diferentes. ¿Qué harías? ¿Investigarías más profundamente? ¿Buscarías evidencias adicionales? ¿Tratarías de reconstruir lo que realmente pasó? Esto es exactamente lo que hizo Spinoza con la Biblia. Su primera observación revolucionaria fue que Moisés no pudo haber escrito los libros que tradicionalmente se le atribuyen. ¿Cómo lo supo? Porque estos libros contienen referencias a eventos que ocurrieron siglos después de la muerte de Moisés. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio describe la muerte y sepultura del propio Moisés. ¿Cómo puede alguien escribir sobre su propia muerte? Pero había más evidencias. Los textos se refieren a los reyes de Israel como algo del pasado, cuando según la cronología tradicional, Moisés vivió antes de que Israel tuviera reyes. Mencionan lugares con nombres que no existían en tiempos de Moisés. Usan palabras y conceptos que se desarrollaron en épocas posteriores. La verdadera enseñanza de Jesús fue censurada. Spinoza lo sabía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantas contradicciones en los evangelios? ¿Por qué hay tantas versiones diferentes de las mismas historias? Y si te dijera que todo lo que creías saber sobre el cristianismo primitivo está completamente equivocado? Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás viendo este contenido. Escríbelo en los comentarios, porque me fascina conocer a nuestra audiencia global. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale me gusta ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que el algoritmo lleve este conocimiento a más personas que necesitan despertar a la verdad. Lo que estás a punto de descubrir cambió completamente mi perspectiva sobre la religión, la historia y el poder. Y cuando termines de ver esto, espero que compartas este video con al menos un amigo o familiar, porque esta información es demasiado importante para mantenerla solo para ti. El cristianismo primitivo que no conoces. ¿Sabías que durante los primeros 300 años, después de la muerte de Jesús, existían docenas de diferentes grupos cristianos, cada uno con sus propias creencias, sus propios evangelios y sus propias interpretaciones de quién era realmente Jesús? La diversidad del cristianismo primitivo era tan radical que si pudieras viajar en el tiempo y visitar estas comunidades, pensarías que estás viendo religiones completamente diferentes. Los ebionitas, por ejemplo, creían que Jesús era un hombre común y corriente que había sido elegido por Dios para ser el Mesías.
pero que no era divino. Para ellos, Jesús era un profeta judío que había venido a reformar el judaísmo, no a crear una nueva religión. Seguían las leyes judías, se circuncidaban, guardaban el Sabbat y consideraban a Pablo como un falso apóstol que había corrompido las enseñanzas originales de Jesús. Por otro lado, los marcionitas creían exactamente lo opuesto. Para ellos, Jesús era completamente divino, pero no era humano en absoluto. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios de Jesús y que Jesús había venido a liberarnos de la tiranía del Dios judío. Rechazaban completamente el Antiguo Testamento y tenían su propio conjunto de escrituras que incluían solo algunas cartas de Pablo y una versión editada del Evangelio de Lucas. Pero quizás el grupo más fascinante eran los gnósticos. ¿Has escuchado hablar de ellos? Los gnósticos creían que el conocimiento directo de Dios, la gnosis, era más importante que la fe ciega. Para ellos, cada persona podía tener una experiencia directa con lo divino sin necesidad de intermediarios. Tenían textos secretos, rituales de iniciación y enseñanzas que prometían la liberación del alma del mundo material. Los gnósticos tenían evangelios que nunca llegaron a la Biblia oficial. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús diciendo cosas como: si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. ¿Te das cuenta de lo diferente que suena esto del cristianismo que conocemos hoy? Aquí Jesús no está hablando de salvación después de la muerte, sino de un despertar espiritual que puede ocurrir aquí y ahora. No está hablando de ir al cielo, sino de reconocer que el reino de Dios ya está presente dentro de cada persona. El Evangelio de María Magdalena, otro texto gnóstico, presenta a María no solo como discípula, sino como la discípula más cercana a Jesús, aquella que recibió enseñanzas secretas que ni siquiera los otros apóstoles conocían. En este Evangelio, Pedro se siente celoso porque Jesús amaba más a María que a los demás discípulos, y María tiene que defender sus enseñanzas ante la resistencia de Pedro. ¿No te parece extraño que estos textos fueran completamente eliminados de la historia oficial del cristianismo? ¿Quién decidió que estas versiones de la historia de Jesús no eran válidas? ¿Y por qué? La respuesta nos lleva a uno de los momentos más decisivos en la historia de la humanidad, el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender quién era realmente Pablo y cómo transformó completamente el movimiento de Jesús. Pablo de Tarso nunca conoció a Jesús en vida. Según su propia versión, tuvo una visión en el camino a Damasco donde Jesús se le apareció y lo convirtió. Pero aquí está lo interesante. Pablo tenía una formación completamente diferente a la de los discípulos originales de Jesús. Mientras que Pedro, Santiago y Juan eran pescadores judíos de Galilea, Pablo era un ciudadano romano educado en la filosofía griega y la retórica romana. Cuando Pablo comenzó a predicar, no predicaba exactamente lo mismo que habían estado enseñando los apóstoles originales. Pablo desarrolló una teología completamente nueva que combinaba elementos del judaísmo, la filosofía griega y las religiones mistéricas del mundo greco-romano. Para Pablo, Jesús no era principalmente un maestro de sabiduría, sino un sacrificio cósmico, cuya muerte había salvado a toda la humanidad del pecado. Esta diferencia no pasó desapercibida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos leer sobre las tensiones entre Pablo y los líderes de la iglesia de Jerusalén. Santiago, el hermano de Jesús, y Pedro no estaban completamente convencidos de que Pablo estuviera enseñando lo correcto. Había disputas sobre si los gentiles que se convertían al cristianismo tenían que seguir las leyes judías, sobre el papel de la circuncisión, sobre las leyes alimentarias, pero Pablo tenía algo que los apóstoles originales no tenían: una visión global.
Pablo entendía que para que el cristianismo se extendiera por todo el Imperio Romano, tenía que ser adaptado a la mentalidad greco-romana. No podía seguir siendo una secta judía más. Tenía que convertirse en algo que los griegos y los romanos pudieran entender y aceptar. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Pablo no solo adaptó el mensaje de Jesús para el mundo greco-romano, sino que lo transformó en algo que a veces contradecía directamente lo que Jesús había enseñado. Jesús había dicho: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Pero Pablo desarrolló una teología que permitía a los ricos y poderosos mantener su estatus social mientras seguían siendo cristianos. Jesús había dicho: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero el cristianismo paulino eventualmente se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano, el mismo imperio que había crucificado a Jesús. ¿Ves la ironía? El movimiento de un judío revolucionario que había desafiado el poder romano se convirtió en la herramienta del poder romano para controlar a las masas. Y todo esto comenzó con la reinterpretación que Pablo hizo de las enseñanzas de Jesús. Pero la transformación más dramática ocurrió en el siglo IV, cuando el emperador Constantino decidió usar el cristianismo como instrumento de unificación política. Constantino no se convirtió al cristianismo por convicción espiritual, sino por conveniencia política. Había visto una visión antes de la batalla del puente Milvio en la que se le prometía la victoria si luchaba bajo el signo de Cristo. Cuando ganó la batalla, interpretó esto como una señal de que el Dios cristiano era más poderoso que los dioses romanos tradicionales. Pero Constantino tenía un problema. El cristianismo de su época no era una religión unificada. Había docenas de diferentes grupos cristianos que se peleaban entre sí sobre doctrinas fundamentales. Algunos decían que Jesús era Dios, otros que era un hombre, otros que era ambos. Algunos seguían las enseñanzas gnósticas, otros las paulinas, otros las de los ebionitas. Para usar el cristianismo como herramienta de unificación, Constantino necesitaba crear una versión oficial, una ortodoxia que todos los cristianos tuvieran que aceptar. Así nació el Concilio de Nicea. Constantino convocó a todos los obispos del Imperio Romano a la ciudad de Nicea para decidir de una vez por todas cuál sería la versión oficial del cristianismo. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Las decisiones de este concilio no se basaron en evidencia histórica sobre lo que Jesús realmente había enseñado, sino en consideraciones políticas sobre lo que sería más útil para mantener la unidad del imperio. Los obispos que asistieron al concilio no eran historiadores neutrales buscando la verdad histórica. Eran políticos religiosos que representaban diferentes facciones y que tenían intereses creados en promover sus propias interpretaciones. El debate más famoso fue sobre la naturaleza de Jesús. ¿Era Jesús de la misma sustancia que Dios Padre o era de una sustancia similar? Esta diferencia, que podría parecer insignificante, dividió al cristianismo durante décadas. Al final, ganó la facción que creía que Jesús era consustancial con el Padre, es decir, que era Dios en el mismo sentido que Dios Padre era Dios. Esta doctrina se convirtió en la base del Credo de Nicea, que todavía se recita en las iglesias cristianas hoy en día. Pero lo que es importante entender es que esta no era la única interpretación posible de las enseñanzas de Jesús, ni necesariamente la más fiel a lo que Jesús había realmente enseñado. Las facciones que perdieron en Nicea fueron declaradas heréticas. Sus libros fueron quemados, sus líderes fueron exiliados y sus seguidores fueron perseguidos. Los evangelios gnósticos, los textos ebionitas, los escritos marcionitas, todos fueron sistemáticamente destruidos. Lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento no es una colección neutral de los textos más antiguos sobre Jesús, sino una selección cuidadosamente curada de textos que apoyaban la versión oficial del cristianismo
que había sido aprobada por el poder político. Imagínate por un momento que estás viviendo en el siglo IV y eres un cristiano gnóstico. Has crecido creyendo que Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de ti, que puedes tener una experiencia directa con lo divino, que no necesitas intermediarios para conectarte con Dios. De repente, el emperador declara que tu versión del cristianismo es herética. Tus libros sagrados son quemados. Tus maestros espirituales son exiliados y te dicen que la única forma válida de ser cristiano es creer en una doctrina que fue decidida por votación en un concilio político. ¿No te parece que algo fundamental se perdió en este proceso? ¿No te parece que la diversidad original del cristianismo, con todas sus diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, podría haber contenido verdades espirituales que se perdieron para siempre cuando se impuso la ortodoxia oficial? Pero la censura no terminó con el Concilio de Nicea. Durante los siguientes siglos, la Iglesia desarrolló un sistema cada vez más sofisticado para controlar la información. Se creó el Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos que incluía no solo textos heréticos, sino también obras de filosofía, ciencia y literatura que se consideraban peligrosas para la fe oficial. Se estableció la Inquisición, un tribunal religioso que tenía el poder de torturar y ejecutar a cualquiera que fuera sospechoso de herejía. Y herejía no significaba solo creer en doctrinas diferentes, sino también hacer preguntas incómodas sobre la historia oficial de la Iglesia o tener acceso a textos que contradecían la versión oficial de los eventos. Durante casi 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV, Europa vivió en lo que conocemos como la Edad Media o la Edad Oscura. ¿Y sabes por qué se llama así? No solo porque había menos desarrollo tecnológico o científico, sino porque había menos acceso al conocimiento. Las bibliotecas de la antigüedad clásica fueron destruidas, los textos antiguos fueron perdidos y el conocimiento se concentró en manos de una pequeña élite clerical que decidía qué información era segura para el público general. La gnosis, el conocimiento prohibido. Ahora profundicemos en algo que cambió completamente mi entendimiento del cristianismo primitivo, la tradición gnóstica. ¿Qué significa realmente gnosis? La palabra griega gnosis se traduce como conocimiento, pero no se refiere al conocimiento intelectual ordinario, sino a un conocimiento directo, experiencial de la realidad divina. Los gnósticos creían que cada persona tenía dentro de sí una chispa divina, una parte de Dios que había quedado atrapada en el mundo material. El objetivo de la vida espiritual no era ser salvado por la muerte de Jesús, sino despertar esta chispa divina y recordar nuestra verdadera naturaleza espiritual. Para los gnósticos, Jesús no había venido a morir por nuestros pecados, sino a enseñarnos cómo despertar espiritualmente. ¿Te das cuenta de lo radicalmente diferente que es esta perspectiva? En lugar de ser pecadores que necesitan ser salvados por un sacrificio externo, los gnósticos veían a los seres humanos como seres divinos que habían olvidado su verdadera naturaleza. El problema no era el pecado, sino la ignorancia, y la solución no era la fe ciega, sino el conocimiento directo de la verdad espiritual. El Evangelio de Tomás, que fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, presenta una versión de Jesús que es completamente consistente con esta perspectiva gnóstica. En lugar de las parábolas sobre el reino de los cielos que encontramos en los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás presenta a Jesús hablando sobre el conocimiento interior y el despertar espiritual. Jesús dijo: "Aquel que busca no cese de buscar hasta que encuentre.
y cuando encuentre, se turbará, y cuando se haya turbado, se maravillará y reinará sobre el todo. Esta es una descripción perfecta del proceso de despertar espiritual. Primero viene la búsqueda, luego el encuentro con la verdad, que puede ser perturbador porque contradice nuestras creencias previas. Luego, la maravilla ante la realidad espiritual y finalmente el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza divina. Jesús dijo: si vuestros líderes os dicen, ved, el reino está en los cielos, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Aquí Jesús está criticando directamente a los líderes religiosos que prometen salvación en el futuro o en otro lugar, y está enseñando que la realidad divina está disponible aquí y ahora, tanto dentro como fuera de nosotros. Jesús dijo: cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo superior como lo inferior, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa, para que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino femenino, entonces entraréis en el reino. Esta es una descripción de la unificación de las polaridades, que es característica de la experiencia mística en muchas tradiciones espirituales. Pero aquí viene lo más interesante. Estas enseñanzas no eran únicas del cristianismo gnóstico. Si estudias las tradiciones místicas del hinduismo, el budismo, el sufismo, el misticismo judío, encontrarás enseñanzas muy similares sobre el despertar interior, la unión con lo divino y la realización de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Los gnósticos tenían prácticas espirituales muy sofisticadas. Tenían técnicas de meditación, visualización y contemplación que estaban diseñadas para producir experiencias directas de la realidad divina. Tenían rituales de iniciación que guiaban a los buscadores a través de diferentes niveles de comprensión espiritual. Tenían una cosmología compleja que explicaba cómo el alma humana había descendido del reino divino al mundo material y cómo podía regresar a su fuente. En muchos sentidos, el gnosticismo era más parecido a lo que hoy llamaríamos una tradición de sabiduría perenne que a una religión dogmática. Los gnósticos no creían en la autoridad externa. Creían que cada persona tenía acceso directo a la verdad espiritual y que la función del maestro espiritual era ayudar al estudiante a descubrir esta verdad por sí mismo, no imponer creencias desde afuera. ¿Puedes imaginar cómo habría sido diferente la historia de Occidente si esta tradición gnóstica hubiera sobrevivido en lugar de ser suprimida? En lugar de 1000 años de edad oscura, podríamos haber tenido 1000 años de exploración espiritual, de desarrollo de la conciencia, de cultivo de la experiencia mística directa. Pero la Iglesia oficial consideraba la gnosis como la herejía más peligrosa de todas. ¿Y sabes por qué? Porque si cada persona puede tener acceso directo a Dios, ¿para qué necesitamos sacerdotes? Si cada persona puede descubrir la verdad espiritual por sí misma, ¿para qué necesitamos doctores de la Iglesia? Si el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿para qué necesitamos instituciones religiosas que nos prometan salvación a cambio de obediencia? La gnosis representaba una amenaza existencial al poder de la Iglesia institucional. Por eso, fue suprimida con tanta violencia. Por eso los textos gnósticos fueron quemados sistemáticamente. Por eso los líderes gnósticos fueron ejecutados como herejes. Pero lo que es aún más fascinante es que elementos de la tradición gnóstica sobrevivieron en secreto a través de los siglos. Los cátaros en el sur de Francia, los bogomilos en los Balcanes, los paulicianos en Armenia, todos preservaron aspectos de la enseñanza gnóstica bajo diferentes formas, y todos fueron brutalmente perseguidos por la Iglesia oficial. La cruzada albigense, que fue lanzada contra los cátaros en el siglo XIII, fue uno de los episodios más sangrientos de la historia europea.
Cuando el legado papal Arnold Amalric fue preguntado cómo distinguir entre los herejes cátaros y los católicos ortodoxos durante el asedio de Béziers, su respuesta fue: matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Se estima que entre 200.000 y 1 millón de personas fueron masacradas durante esta cruzada. ¿Por qué tanta violencia contra personas que simplemente tenían una interpretación diferente del cristianismo? Porque los cátaros, como los gnósticos antes que ellos, creían en el acceso directo a Dios sin intermediarios. Creían que la iglesia institucional era corrupta y que cada persona podía encontrar la salvación a través de su propia experiencia espiritual. Esto representaba una amenaza directa al poder y la autoridad de la iglesia. Los cátaros tenían sus propios evangelios, sus propias prácticas espirituales y su propia interpretación de las enseñanzas de Jesús. Creían que Jesús había sido un maestro espiritual que había venido a enseñar el camino de la liberación interior, no un sacrificio cósmico cuya muerte había salvado a la humanidad. Practicaban una forma de cristianismo que era mucho más parecida al gnosticismo original que al cristianismo oficial de su época. Cuando estudias la historia de la supresión del gnosticismo, empiezas a entender que lo que llamamos cristianismo ortodoxo no es la versión original y auténtica del cristianismo, sino la versión que sobrevivió porque tenía el apoyo del poder político. Las versiones del cristianismo que enfatizaban la experiencia espiritual directa, la libertad interior y la autoridad personal fueron sistemáticamente eliminadas porque representaban una amenaza al orden social establecido. La fabricación de la ortodoxia. Ahora quiero que entendamos algo crucial. ¿Cómo se fabricó lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo? Cuando hablo de fabricación, no estoy usando la palabra de manera peyorativa, sino literal. La ortodoxia cristiana fue literalmente construida, pieza por pieza, a través de una serie de decisiones políticas y teológicas que se extendieron a lo largo de varios siglos. El proceso comenzó con Pablo, continuó con los padres de la Iglesia como Justino Mártir, Ireneo y Agustín, se consolidó en los concilios ecuménicos y finalmente se impuso a través del poder del Estado romano. En cada etapa de este proceso se tomaron decisiones sobre qué textos incluir en el canon bíblico, qué doctrinas aceptar como ortodoxas y qué prácticas permitir en las comunidades cristianas. Pero aquí está lo que es crucial entender. Estas decisiones no se basaron en evidencia histórica sobre lo que Jesús realmente había enseñado, sino en consideraciones pragmáticas sobre lo que funcionaría mejor para crear una religión unificada que pudiera servir a los intereses del Imperio Romano. Tomemos, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. La idea de que Dios es una esencia en 3 personas no se encuentra claramente establecida en ninguna parte del Nuevo Testamento. De hecho, hay pasajes que parecen contradecir esta doctrina. Jesús dice: "El Padre es mayor que yo". Juan 14:28. Jesús ora al Padre como si fuera una persona separada. En la cruz, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Mateo 27:46. Si Jesús fuera literalmente Dios, ¿cómo podría el Padre ser mayor que Él? ¿Cómo podría orar a sí mismo? ¿Cómo podría sentirse abandonado por sí mismo? Estas preguntas causaron enormes debates en los primeros siglos del cristianismo, y diferentes grupos cristianos tenían diferentes respuestas. Los arrianos, por ejemplo, creían que Jesús era divino pero subordinado al Padre. Los sabelianos creían que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran simplemente diferentes modos o manifestaciones de un solo Dios. Los adopcionistas creían que Jesús había sido un hombre que fue adoptado por Dios como su hijo en el momento de su bautismo. Todas estas eran interpretaciones legítimas de los textos bíblicos y todas tenían seguidores en las comunidades cristianas primitivas. Pero cuando llegó el momento de decidir cuál sería la doctrina oficial, la decisión no se basó en un análisis cuidadoso de las evidencias bíblicas, sino en consideraciones políticas sobre cuál doctrina sería más útil
para los propósitos del Imperio Romano. La doctrina trinitaria que finalmente se adoptó tenía la ventaja de ser lo suficientemente compleja y misteriosa como para requerir interpretación clerical. Si Dios es tres personas en una esencia, y si esto es un misterio que está más allá de la comprensión humana, entonces necesitas sacerdotes y teólogos especializados para explicarte lo que significa. Esto reforzaba la autoridad de la jerarquía eclesiástica. Además, la doctrina trinitaria permitía que Jesús fuera tanto completamente divino como completamente humano, lo que lo convertía en un mediador perfecto entre el cielo y la tierra. Esto era políticamente útil porque permitía que los emperadores cristianos se vieran a sí mismos como representantes de Cristo en la tierra, ungidos por Dios para gobernar sobre sus súbditos. Pero considera por un momento lo que se perdió cuando se adoptó esta doctrina. Se perdió la posibilidad de ver a Jesús como un maestro espiritual humano, cuya vida y enseñanzas podían ser emuladas por otros seres humanos. Se perdió la posibilidad de entender las enseñanzas de Jesús como un camino de desarrollo espiritual que cualquier persona podía seguir. En lugar de esto, Jesús se convirtió en un objeto de adoración, alguien cuya naturaleza divina lo colocaba para siempre fuera del alcance de la experiencia humana ordinaria. El mismo proceso de fabricación ocurrió con la selección de los textos que se incluirían en el canon bíblico. Cuando estudias la historia de cómo se formó la Biblia, descubres que no fue un proceso neutral de preservación de los textos más antiguos y auténticos, sino un proceso altamente político de selección de textos que apoyaran la versión oficial del cristianismo. Muchos de los textos que fueron excluidos del canon bíblico eran tan antiguos como los que fueron incluidos, y algunos eran incluso más antiguos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, podría contener algunas de las enseñanzas más antiguas y auténticas de Jesús que han sobrevivido, pero fue excluido del canon porque sus enseñanzas sobre el conocimiento interior y el despertar espiritual contradecían la doctrina oficial sobre la salvación a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesús. De manera similar, el Evangelio de María fue excluido porque presentaba a una mujer como la discípula más cercana a Jesús y como receptora de enseñanzas secretas. Esto contradecía la estructura patriarcal que la Iglesia oficial estaba desarrollando, donde solo los hombres podían ser sacerdotes y obispos. El Evangelio de Pedro fue excluido porque contenía elementos docéticos que sugerían que Jesús no había sufrido realmente en la cruz, sino que solo había parecido sufrir. Esto contradecía la doctrina oficial sobre la realidad del sufrimiento y muerte de Jesús. Te das cuenta del patrón. Los textos que fueron incluidos en el canon bíblico no fueron seleccionados porque fueran más auténticos o históricos, sino porque apoyaban la versión oficial del cristianismo que estaba siendo construida por la jerarquía eclesiástica. Y este proceso de selección tuvo consecuencias enormes para el desarrollo posterior del cristianismo. Al excluir los textos que enfatizaban la experiencia espiritual directa, la autoridad interior y la igualdad de géneros, la Iglesia oficial creó una versión del cristianismo que enfatizaba la autoridad externa, la mediación clerical y la jerarquía patriarcal. Imagínate cómo habría sido diferente el cristianismo si el Evangelio de Tomás hubiera sido incluido en el Nuevo Testamento. Los cristianos habrían crecido escuchando las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios que está dentro de nosotros, sobre la importancia de la búsqueda espiritual personal, sobre la unificación de las polaridades internas. Estas enseñanzas habrían fomentado una tradición cristiana mucho más mística y contemplativa. O imagínate si el Evangelio de María hubiera sido incluido. Los cristianos habrían crecido sabiendo que Jesús
Había tenido discípulas mujeres que eran consideradas iguales a los discípulos hombres, que había transmitido enseñanzas especiales a María Magdalena, que el liderazgo espiritual no estaba limitado a los hombres. Esto habría creado una tradición cristiana mucho más igualitaria en términos de género. Pero en lugar de esto, lo que se desarrolló fue una versión del cristianismo que enfatizaba la autoridad de la jerarquía clerical masculina que prometía salvación solo a través de la mediación de la Iglesia y que desalentaba la experiencia espiritual directa como potencialmente peligrosa o herética. El teólogo Bart Ehrman, quien es uno de los especialistas más respetados en el cristianismo primitivo, ha documentado extensamente cómo este proceso de ortodoxización transformó completamente la naturaleza del cristianismo. En sus libros, Ehrman muestra cómo los cristianos ortodoxos no solo suprimieron las versiones alternativas del cristianismo, sino que también alteraron los textos que habían decidido preservar. Los escribas cristianos modificaron sistemáticamente los manuscritos bíblicos para que apoyaran mejor las doctrinas ortodoxas. Añadieron pasajes que enfatizaban la divinidad de Jesús, eliminaron pasajes que sugerían que Jesús era subordinado al Padre, modificaron pasajes que podrían haber sido interpretados de manera herética. Ehrman estima que hay más variaciones en los manuscritos del Nuevo Testamento que palabras en el Nuevo Testamento. Esto significa que incluso los textos que fueron incluidos en el canon bíblico no nos han llegado en su forma original, sino en versiones que fueron modificadas para apoyar la ortodoxia oficial. Estamos varias capas de revisión editorial alejados de las enseñanzas originales de Jesús. Cuando entiendes este proceso, empiezas a darte cuenta de que lo que llamamos cristianismo tradicional no es realmente la tradición original del cristianismo, sino una construcción posterior que fue creada para servir a ciertos intereses políticos y sociales. La verdadera tradición del cristianismo incluiría todas las diferentes interpretaciones y prácticas que existían en las primeras comunidades cristianas, incluyendo aquellas que fueron suprimidas como heréticas. La verdadera enseñanza de Jesús fue censurada. Spinoza lo sabía. ¿Sabías que la historia más grande jamás contada podría ser también la más grande mentira jamás vendida? Hoy te voy a revelar secretos que han estado ocultos durante más de 1700 años, verdades tan explosivas que costaron la vida a quienes se atrevieron a hablar. Si estás viendo esto desde tu celular, dale like ahora mismo porque esto va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la religión, el poder y la verdad histórica. Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo y a qué hora? Me fascina saber que esta verdad está llegando a personas de todo el mundo, a todas horas. Y si este contenido te impacta tanto como creo que lo va a hacer, compártelo con ese amigo que siempre cuestiona todo, porque esta información podría cambiar su vida para siempre. El misterio de los evangelios perdidos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen solo 4 evangelios en la Biblia, cuando sabemos que había decenas de textos sobre Jesús circulando en los primeros siglos del cristianismo? ¿Por qué algunos textos fueron elegidos como sagrados, mientras otros fueron condenados como heréticos? La respuesta te va a sorprender y probablemente te va a indignar. En 1945, un pastor beduino que buscaba fertilizante para sus campos en Nag Hammadi, Egipto, se topó con una jarra de cerámica que contenía 13 códices de papiro. Dentro de esos manuscritos se encontraba el Evangelio de Tomás, un texto que contiene 114 dichos secretos que Jesús supuestamente compartió con sus discípulos más cercanos. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador? Este evangelio presenta una versión de Jesús completamente diferente a la que conocemos. El Evangelio de Tomás no habla de nacimiento virgen, no menciona crucifixión, no hay resurrección. En cambio, presenta a Jesús como un maestro de sabiduría que enseña sobre el despertar interior. El reino de Dios está dentro de ustedes y fuera de ustedes, dice este Jesús.
Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. ¿No te parece extraño que un texto tan antiguo como los evangelios canónicos haya sido deliberadamente excluido de la Biblia? ¿Quién decidió qué era verdadero y qué era falso? ¿Y por qué esa decisión se tomó 3 siglos después de la muerte de Jesús? La respuesta nos lleva al año 325 después de Cristo, al Concilio de Nicea. El emperador romano Constantino, quien se había convertido al cristianismo por razones políticas, convocó a 300 obispos para que decidieran de una vez por todas cuál sería la doctrina oficial del cristianismo. Puedes imaginar, 300 hombres, influenciados por el poder político del momento, decidieron cuál sería la verdad sobre Jesús para toda la eternidad. Pero aquí viene lo más impactante. De los múltiples textos cristianos que circulaban en esa época, solo 4 evangelios fueron incluidos en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con los demás? Fueron declarados apócrifos, heréticos, peligrosos. No solo fueron excluidos, sino que fueron activamente perseguidos y destruidos. Bibliotecas enteras fueron quemadas, copistas fueron ejecutados, y cualquier persona que poseyera estos textos prohibidos podía ser acusada de herejía. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta censura? No estamos hablando de unos pocos textos menores. Estamos hablando de cientos de evangelios, cartas, tratados y enseñanzas que fueron deliberadamente borrados de la historia. El Evangelio de María Magdalena, donde se presenta a María no como una prostituta arrepentida, sino como la discípula más querida de Jesús. El Evangelio de Felipe, que sugiere que Jesús y María Magdalena tenían una relación íntima. El Evangelio de Judas, que presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo que mejor comprendió las enseñanzas de Jesús. Todos estos textos compartían algo en común. Presentaban una versión del cristianismo que era profundamente mística, igualitaria y subversiva. Un cristianismo donde cada persona podía tener una relación directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de una iglesia institucional que controlara el acceso a la salvación. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? Que hubo un hombre en el siglo XVII que ya sabía todo esto, un filósofo judío de Ámsterdam que se atrevió a desafiar no solo al cristianismo, sino también al judaísmo y al islam. Un hombre que fue excomulgado por su propia comunidad a los 23 años por sus ideas abominables. Su nombre era Baruch Spinoza, y sus revelaciones sobre la Biblia fueron tan revolucionarias que sus libros fueron prohibidos en toda Europa. Spinoza, el filósofo que desafió a Dios. ¿Qué puede ser tan peligroso en las ideas de un filósofo que todas las religiones se unieran para silenciarlo? Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española. Desde muy joven mostró un intelecto excepcional, dominando el hebreo, el latín, el holandés y el español. Estudió el Talmud, la Torá, y parecía destinado a convertirse en un respetado rabino. Pero algo cambió cuando Spinoza comenzó a cuestionar las inconsistencias que encontraba en los textos sagrados. ¿Cómo podía Moisés haber escrito sobre su propia muerte en el Deuteronomio? ¿Por qué había tantas contradicciones entre diferentes libros de la Biblia? ¿Por qué los milagros parecían violar las leyes naturales que Dios mismo había establecido? Estas preguntas no fueron bien recibidas por la comunidad judía de Ámsterdam. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, fue sometido al Jerem, la excomunión más severa del judaísmo. El texto de su excomunión es escalofriante. Por el juicio de los ángeles y por la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Qué había hecho Spinoza para merecer una condena tan severa?
había comenzado a desarrollar una filosofía que eliminaría para siempre la necesidad de religiones organizadas, de autoridades religiosas y de libros sagrados revelados. Había descubierto que la Biblia no era la palabra de Dios, sino una colección de textos humanos, escritos por personas concretas en momentos históricos específicos, con intereses políticos y sociales muy particulares. En 1670, Spinoza publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, un libro que causó tal escándalo que fue inmediatamente banido en toda Europa. ¿Qué contenía este libro que lo hacía tan peligroso? Por primera vez en la historia, alguien había aplicado el método científico al estudio de la Biblia. Spinoza demostró, con argumentos irrefutables, que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco. Señaló que el estilo literario cambiaba abruptamente entre diferentes secciones, que había anacronismos evidentes, que se mencionaban lugares que no existían en la época de Moisés. Concluyó que la Torá era una compilación de textos de diferentes autores, editada siglos después de los eventos que supuestamente describía. Pero eso no fue lo más controversial. Spinoza también argumentó que los profetas no tenían comunicación directa con Dios, sino que eran personas con una imaginación particularmente vívida que interpretaban los eventos de su tiempo como mensajes divinos. Los milagros, según Spinoza, eran fenómenos naturales que la gente de la época no podía explicar científicamente. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de autoridad de las religiones abrahámicas se venía abajo. No había revelación divina, no había textos sagrados infalibles, no había profetas con acceso especial a la verdad de Dios. Pero Spinoza fue aún más lejos. En su obra maestra, La Ética, desarrolló una filosofía que redefinía completamente el concepto de Dios. Para Spinoza, Dios no era un ser antropomórfico que vivía en el cielo y que castigaba o premiaba a los humanos. Dios era la totalidad de la naturaleza, las leyes físicas del universo, la sustancia de la que todo está hecho. Deus sive natura, decía Spinoza, Dios o la naturaleza. Esta idea era revolucionaria porque eliminaba la separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo humano. Si Dios era la naturaleza, entonces cada persona era literalmente una parte de Dios. No había necesidad de intermediarios, no había necesidad de iglesias, no había necesidad de salvación, porque ya éramos divinos por naturaleza. ¿Puedes imaginar por qué esta filosofía aterrorizaba a las autoridades religiosas? Spinoza no solo cuestionaba la veracidad de los textos sagrados, sino que ofrecía una alternativa que hacía obsoletas todas las instituciones religiosas existentes. La análisis revolucionaria de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estudiar la Biblia como si fuera cualquier otro libro histórico? Sin asumir de antemano que es infalible, sin temor a cuestionar sus contradicciones, sin la presión de defender dogmas preestablecidos. Eso es exactamente lo que hizo Spinoza, y los resultados fueron devastadores para la narrativa religiosa tradicional. Spinoza fue el primer pensador en aplicar lo que hoy conocemos como el método histórico crítico al estudio de la Biblia. Trataba los textos bíblicos como documentos históricos que debían ser analizados en su contexto cultural, político y social. Esta aproximación, que hoy es estándar en las universidades, era completamente revolucionaria en el siglo XVII. ¿Qué descubrió Spinoza cuando aplicó este método? Encontró inconsistencias cronológicas que demostraban claramente que los textos habían sido editados y modificados a lo largo de siglos. Por ejemplo, en el libro del Génesis se mencionan ciudades que no existían en la época de Abraham. Se hace referencia a reyes que vivieron siglos después de Moisés, y se describe la tierra de Canaán como si el autor ya conociera su geografía después de la conquista israelita. Spinoza notó que diferentes secciones de la Torá tenían estilos literarios completamente distintos. Algunas partes usaban el nombre Elohim
para referirse a Dios. Otras usaban Yahvé, y estas diferencias no eran casuales, sino que correspondían a diferentes tradiciones teológicas que habían sido fusionadas en un solo texto. Pero ¿sabes qué fue lo más revelador? Spinoza demostró que muchas de las historias bíblicas habían sido tomadas de mitologías más antiguas de Mesopotamia y Egipto. El diluvio universal, por ejemplo, aparece en la épica de Gilgamesh, escrita 1000 años antes que el Génesis. La historia de Moisés encontrado en el río es prácticamente idéntica a la leyenda del rey Sargón de Akkad. Los 10 mandamientos tienen paralelos sorprendentes con el Código de Hammurabi. Estas revelaciones fueron tan impactantes que la Iglesia Católica prohibió el libro de Spinoza y lo incluyó en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros que ningún católico podía leer bajo pena de excomunión. Los protestantes no fueron menos severos. En Holanda, el mismo país donde Spinoza vivía, su libro fue censurado y quemado públicamente. ¿Pero qué decía Spinoza específicamente sobre Jesús? Aquí es donde su análisis se vuelve aún más fascinante. Para Spinoza, Jesús fue indudablemente una figura histórica real, pero no era el Hijo de Dios en el sentido literal que enseñaba la Iglesia. Era un maestro excepcional de ética y espiritualidad, probablemente el más grande que había existido, pero seguía siendo humano. Spinoza argumentaba que Jesús tenía una comprensión intuitiva de las verdades espirituales más profundas, pero que esta comprensión había sido malinterpretada y distorsionada por sus seguidores. Los milagros atribuidos a Jesús eran, según Spinoza, exageraciones poéticas de eventos naturales, o simplemente leyendas que se habían desarrollado con el tiempo. Lo más radical de la interpretación de Spinoza era su afirmación de que Jesús mismo nunca había reclamado ser divino. Esa doctrina había sido desarrollada por Pablo de Tarso, quien había transformado el movimiento judío de Jesús en una nueva religión dirigida a los gentiles. Pablo, argumentaba Spinoza, había helenizado el mensaje de Jesús, incorporando elementos de filosofía griega y religiones mistéricas que eran completamente ajenas al judaísmo original de Jesús. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si Spinoza tenía razón, entonces el cristianismo tal como lo conocemos no fue fundado por Jesús, sino por Pablo. Jesús había sido un maestro judío que predicaba la reforma moral y espiritual dentro del judaísmo, pero Pablo había creado una nueva religión que afirmaba que Jesús era Dios encarnado. Esta interpretación explicaba por qué había tantas tensiones en el Nuevo Testamento entre las enseñanzas atribuidas a Jesús y las doctrinas desarrolladas por Pablo. Explicaba por qué los primeros cristianos judíos, liderados por Santiago, el hermano de Jesús, habían entrado en conflicto con Pablo sobre cuestiones como la circuncisión y la observancia de la ley judía. El cristianismo primitivo censurado. ¿Sabías que el cristianismo que conocemos hoy representa solo una fracción de la diversidad religiosa que existía en los primeros siglos después de Cristo? Lo que llamamos cristianismo ortodoxo fue en realidad solo una de las muchas interpretaciones del mensaje de Jesús, y no necesariamente la más fiel a sus enseñanzas originales. En los primeros 3 siglos del cristianismo existían decenas de diferentes comunidades que se consideraban seguidoras de Jesús, pero que tenían interpretaciones radicalmente diferentes sobre quién era Él y qué había enseñado. Había ebionitas que creían que Jesús era un profeta humano, no divino. Había gnósticos que veían a Jesús como un revelador de conocimientos secretos sobre la naturaleza de la realidad. Había marcionitas que rechazaban completamente el Antiguo Testamento y creían que el Dios de Jesús era diferente del Dios de los judíos. ¿Qué tenían en común muchos de estos grupos heréticos? Preservaban elementos del mensaje original de Jesús que fueron posteriormente eliminados del cristianismo oficial.
Muchos de estos grupos practicaban formas de meditación y contemplación que buscaban la experiencia directa de lo divino. Muchos creían en la igualdad espiritual de hombres y mujeres, permitiendo que las mujeres actuaran como líderes religiosos. Muchos interpretaban las enseñanzas de Jesús de manera mística, viendo la resurrección como un despertar espiritual que podía ocurrir en esta vida. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? Que muchas de estas interpretaciones heréticas estaban probablemente más cerca del mensaje original de Jesús que el cristianismo que eventualmente triunfó. ¿Cómo podemos saber esto? Por las pistas que encontramos en los propios evangelios canónicos, donde Jesús a menudo habla de manera que sugiere enseñanzas esotéricas más profundas. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice Jesús en el Evangelio de Lucas. Esta frase sugiere una comprensión mística de la divinidad que tiene más en común con el budismo o el hinduismo que con el cristianismo institucional. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice en Mateo, sugiriendo que los humanos pueden alcanzar la perfección divina, una idea que la Iglesia posteriormente calificaría como herejía. Jesús constantemente criticaba a los líderes religiosos de su época, llamándolos sepulcros blanqueados y guías ciegos. Advertía contra los falsos profetas que vendrían después de él. ¿No es irónico que las mismas instituciones que él criticaba terminaran controlando su mensaje? Uno de los aspectos más censurados del cristianismo primitivo fue el papel de las mujeres. En los evangelios gnósticos, María Magdalena aparece como la discípula más cercana a Jesús, la única que verdaderamente comprende sus enseñanzas más profundas. En el Evangelio de María, los otros discípulos están celosos de la relación especial que ella tenía con Jesús. Pedro dice, ¿acaso habló él con una mujer sin que lo supiéramos y no públicamente? ¿Tenemos que escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? ¿Por qué esta tradición fue suprimida? Porque una iglesia patriarcal no podía tolerar la idea de que una mujer pudiera haber sido la heredera espiritual de Jesús. María Magdalena fue deliberadamente transformada de discípula principal en prostituta arrepentida, una distorsión que no tiene ningún fundamento en los textos originales. Los gnósticos enseñaban que el conocimiento directo de Dios era posible para cualquier persona, sin necesidad de intermediarios. Creían que cada ser humano tenía una chispa divina que podía ser despertada a través de la práctica espiritual. Esta enseñanza era profundamente subversiva porque eliminaba la necesidad de una jerarquía clerical que controlara el acceso a la salvación. ¿Puedes imaginar cómo este mensaje amenazaba a las autoridades religiosas emergentes? Si cada persona podía tener una relación directa con Dios, ¿para qué servían los obispos, los sacerdotes, los rituales, los templos? Si la salvación venía del conocimiento interior, no de la fe ciega, ¿qué autoridad tenían las instituciones religiosas para dictar creencias? La respuesta fue sistemática y brutal. Estos grupos fueron declarados herejes, sus textos fueron quemados, sus líderes fueron ejecutados. El conocimiento que preservaban fue deliberadamente eliminado de la historia, y así, durante más de 1000 años, la humanidad perdió acceso a dimensiones enteras del mensaje original de Jesús. Los manuscritos del Mar Muerto revelan todo. ¿Qué dirías si te dijera que en 1947 se hizo un descubrimiento que cambió para siempre nuestra comprensión del judaísmo en la época de Jesús, pero que este descubrimiento fue deliberadamente ocultado del público durante décadas? Los manuscritos del Mar Muerto no solo son los textos bíblicos más antiguos que se han encontrado, sino que revelan la existencia de una comunidad judía que practicaba formas de espiritualidad que se parecen más al cristianismo gnóstico que al judaísmo rabínico. En 1947, un pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib estaba buscando una cabra perdida en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Al arrojar una piedra dentro de una cueva, escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Cuando investigó, encontró jarras que contenían rollos de pergamino perfectamente preservados por el clima seco del desierto.
¿Qué contenían estos manuscritos? Textos que habían sido escritos entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, justo en el periodo en que vivió Jesús. Algunos eran copias de libros bíblicos conocidos, pero otros eran textos completamente nuevos que describían las prácticas y creencias de una comunidad judía que se había retirado al desierto. Esta comunidad, conocida como los esenios, practicaba una forma de judaísmo que era profundamente mística y ascética. Creían en la importancia del bautismo ritual, compartían sus bienes en común, practicaban el celibato y esperaban la llegada de un Mesías que los salvaría de la corrupción del mundo. ¿Te suena familiar? Estas prácticas son notablemente similares a las que se atribuyen a Jesús y sus primeros seguidores. Pero aquí viene lo más intrigante. Los manuscritos del Mar Muerto hablan de una figura llamada el Maestro de Justicia, un líder espiritual que fue perseguido por las autoridades religiosas de Jerusalén y que murió por sus enseñanzas. Este Maestro de Justicia enseñaba sobre el arrepentimiento, la purificación espiritual y la llegada inminente del reino de Dios. Sus seguidores creían que él regresaría al final de los tiempos para juzgar a los malvados y establecer una nueva era de justicia. ¿Las similitudes con la historia de Jesús son casuales? Muchos eruditos han sugerido que Jesús pudo haber sido influenciado por las enseñanzas esenias, o incluso que pudo haber sido miembro de esta comunidad. Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús, vivía en el desierto y practicaba rituales de purificación que son idénticos a los de los esenios. Los esenios también preservaron textos que nunca fueron incluidos en la Biblia hebrea, incluyendo el libro de Enoc, que describe visiones detalladas del cielo y el infierno, y el libro de los Jubileos, que reinterpreta la historia bíblica desde una perspectiva mística. Estos textos eran ampliamente leídos en la época de Jesús y probablemente influyeron en su comprensión de la espiritualidad. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador? Que cuando los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos, un pequeño grupo de eruditos monopolizó el acceso a ellos durante décadas. Muchos de estos manuscritos no fueron publicados hasta los años 1990, más de 40 años después de su descubrimiento. ¿Por qué esta demora? ¿Qué había en estos textos que era tan controvertido que no podía ser revelado al público? Algunos críticos han sugerido que la demora se debió a que los manuscritos contenían información que desafiaba las interpretaciones tradicionales del judaísmo y el cristianismo. Los manuscritos mostraban que el judaísmo en la época de Jesús era mucho más diverso de lo que se había pensado anteriormente, y que muchas de las ideas que se consideraban exclusivamente cristianas ya existían en el judaísmo precristiano. Los esenios practicaban técnicas de meditación que buscaban el éxtasis místico y la comunión directa con Dios. Tenían rituales de iniciación que incluían revelaciones de conocimientos secretos sobre la naturaleza del universo. Creían que el alma humana era una chispa de divinidad que había caído en el mundo material y que necesitaba ser liberada a través de la práctica espiritual. ¿No te parece extraño que estas prácticas místicas, que eran parte integral del judaísmo en la época de Jesús, hayan desaparecido completamente del judaísmo rabínico posterior? ¿No es sospechoso que el cristianismo oficial también haya suprimido estas dimensiones místicas del mensaje de Jesús? La respuesta es que tanto el judaísmo como el cristianismo sufrieron procesos de ortodoxización que eliminaron deliberadamente las corrientes místicas y esotéricas. En el judaísmo, esto ocurrió después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de Cristo. En el cristianismo ocurrió con la consolidación del poder eclesiástico en los siglos III y IV. Los manuscritos del Mar Muerto nos muestran que existía un tercer camino entre el judaísmo rabínico y el cristianismo oficial, una forma de espiritualidad que combinaba elementos de ambos, pero que fue sistemáticamente eliminada de la historia.
Esta tradición perdida podría contener claves importantes para entender qué enseñaba realmente Jesús y cómo sus enseñanzas fueron posteriormente distorsionadas. La verdadera mensaje de Jesús. Imagina por un momento que pudieras sentarte con Jesús y preguntarle directamente ¿cuál es el mensaje más importante que quieres que la humanidad comprenda? Basándome en los textos más antiguos disponibles, tanto canónicos como apócrifos, creo que su respuesta sería muy diferente de lo que enseñan las iglesias tradicionales. El corazón del mensaje de Jesús no era sobre la salvación en el más allá, sino sobre la transformación en el aquí y ahora. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice en Lucas 17:21. Esta frase es revolucionaria porque sugiere que la divinidad no es algo externo que debemos adorar, sino algo interno que debemos despertar. ¿Qué significa que el reino de los cielos esté dentro de nosotros? En los evangelios gnósticos, Jesús explica que el reino es un estado de conciencia, una forma de percibir la realidad en la que reconocemos nuestra naturaleza divina original. No es un lugar al que vamos después de morir, sino una dimensión de la experiencia que podemos acceder mientras estamos vivos. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Esta enseñanza tiene paralelos sorprendentes con tradiciones místicas de todo el mundo. En el hinduismo, la idea de que el Atman, el alma individual, es idéntico al Brahman, la realidad última, es central. En el budismo, la iluminación consiste en despertar a nuestra naturaleza búdica original. En el sufismo islámico, el objetivo es realizar que no hay Dios sino Dios. Significa que solo existe una realidad divina de la cual todo forma parte. ¿Por qué estas similitudes fueron suprimidas en el cristianismo oficial? Porque una religión que enseña que cada persona es potencialmente divina no necesita una jerarquía clerical que medie entre los humanos y Dios. Si puedes acceder directamente a lo divino, ¿para qué necesitas sacerdotes, obispos, papas? Jesús constantemente enseñaba sobre la importancia del amor universal. Amad a vuestros enemigos, dice en Mateo 5:44. Pero esta enseñanza va mucho más allá de la ética convencional. El amor del que habla Jesús es la fuerza fundamental del universo, la energía que conecta a todos los seres. En el Evangelio de Juan dice: Dios es amor. No Dios ama, sino que Dios literalmente es amor. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si Dios es amor y el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces nosotros somos literalmente amor encarnado. Nuestra naturaleza más profunda no es pecaminosa, como enseña el cristianismo tradicional, sino divina. El pecado es simplemente la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Esta comprensión del amor como realidad fundamental del universo es lo que hace que Jesús diga: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. No está pidiendo algo imposible, sino recordándonos nuestra naturaleza original. La perfección no es moral, sino ontológica. Ya somos perfectos, solo necesitamos despertar a esa realidad. Jesús también enseñaba sobre la libertad espiritual. La verdad os hará libres, dice en Juan 8:32. ¿Pero qué verdad? La verdad sobre nuestra naturaleza divina, la verdad sobre la ilusión de la separación, la verdad sobre el reino de los cielos que está dentro de nosotros. Esta libertad espiritual es lo que más amenazaba a las autoridades religiosas de su época.
Jesús criticaba duramente a los escribas y fariseos, no porque fueran moralmente malvados, sino porque habían convertido la religión en un sistema de control en lugar de liberación. Cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, dice en Lucas 11:46, y vosotros ni aun con un dedo las tocáis. No es exactamente lo que pasó con el cristianismo institucional. Se convirtió en un sistema de culpa, miedo y control. Exactamente lo opuesto a la libertad espiritual que enseñaba Jesús. Se enseñó que los humanos eran pecadores por naturaleza, que necesitaban salvación externa, que solo la Iglesia podía proporcionar acceso a Dios. Jesús también enseñaba sobre la importancia de la experiencia directa sobre la creencia ciega. En el Evangelio de Tomás dice: aquel que beba de mi boca se convertirá como yo mismo me convertiré en él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas. Esta es una enseñanza sobre la unión mística, la posibilidad de que el discípulo se convierta en uno con el Maestro.